Cuando hablamos de la escultura medieval, lo primero que hay que tener en cuenta, tanto para el estilo románico como para el gótico, es que son esculturas que van a depender de la arquitectura. Nosotros no vamos a poder separar las esculturas, no podemos hablar de escultura exenta, sino que son relieves, principalmente alto y medio relieve, porque deben verse a la distancia. Piensen en esculturas que van a estar en alturas considerables, por lo tanto son relieves muy salidos de la pared, pero siguen estando adosados a ese soporte. Otra característica que comparten los dos estilos es que siempre vamos a estar hablando de escultura en piedra y que van a ser esculturas policromadas. Esto quiere decir que van a estar pintadas de diferentes colores. Si bien a nosotros al día de hoy nos han llegado las esculturas color piedra, principalmente, se pueden ver a través de estudios químicos qué colores estaban presentes, justamente porque los pigmentos entraron en la porosidad de la tierra y pueden ser rescatados a través del relevamiento químico, pero no se ven a gran distancia. Si hablamos de las características propias de cada uno de los estilos, vamos a encontrarnos que en el estilo románico la escultura es más arcaica, la asociamos más con un estilo poco verosímil. Si bien nosotros definimos o podemos ver características antropomorfas en la escultura, no tienen un carácter demasiado realista, trabaja mucho con lo que es el grotesco, la exacerbación de algunos rasgos para enfatizar algunas acciones. Por otro lado, también se trabaja la simetría y la perspectiva jerárquica. Recuerden que la perspectiva jerárquica es que lo más importante o el personaje principal va a estar en un mayor tamaño. No quiere decir que está más cerca de nosotros, sino que es lo más importante de la escultura. Y por otro lado, cuando hablamos de los temas representados, se trabaja fundamentalmente con la temática del juicio final. Si asociamos nosotros este estilo con el periodo en el que se desarrolla, lo que vamos a encontrarnos es que justamente esta idea de la perspectiva de vida demasiado corta, el miedo a la muerte y el miedo al pecado se enfatizan a través de las esculturas. En el caso del estilo gótico, la escultura va a cambiar hacia un estilo más clasicista, va a empezar a transformarse la figura en una o va a centrarse en la humanización más realista de las figuras, aparece o vuelve a aparecer el paño mojado, las proporciones se armonizan como para generar esculturas cada vez más realistas. Y con respecto a los temas, si bien se va a seguir trabajando la temática del juicio final, en el estilo gótico, por el cambio teológico que se va a producir en la época, vamos a estar hablando de esculturas que tienen que ver más con la figura de un Cristo humano, por lo tanto los rasgos se van a ablandar y van a aparecer los temas marianos, porque la figura de la Virgen va a cobrar especial relevancia durante este estilo. Lo que voy a hacer en las próximas diapositivas es directamente trabajar sobre imágenes. Les voy a presentar dos tímpanos románicos y dos tímpanos góticos para ir viendo las diferencias que se presentan. En este caso, lo que tenemos es un tímpano románico, es uno de los más importantes y mejor conservados que podemos encontrar. Lo que tenemos acá es la presencia de la representación en el tímpano de un juicio final. Lo que vamos a tener como lectura es un Cristo que está entronado en el centro del tímpano, marca la diferenciación hacia su derecha de
los personajes salvados o aquellos que podrían acceder al paraíso, y a su izquierda la presencia de escenas en donde se representan los castigos infernales. Entonces ahí lo que vamos a tener es justamente esta división entre el paraíso y el infierno a partir de la centralidad presentada en el Cristo juez. Fíjense que ese juez está presentado en el centro de una mandorla, que es esa forma de almendra que lo enmarca a través de las figuras como si fueran de nubes, y hacia sus lados se presenta, por un lado, en el registro es como si fuera el renglón medio, la Virgen, San Juan, San Pedro, son personajes que están muy asociados no solamente a Cristo, sino a lo paradisíaco. Y en el registro inferior, si ustedes se fijan, hay como unas casetas enmarcadas en arcos de medio punto, que también está hablando de Abraham y de los antiguos profetas y de las casas de los profetas. Por su parte, en la parte que hace referencia a lo infernal, está trabajado también los castigos infernales, la figura del diablo, la figura del leviatán, que es el monstruo que engulliría a los condenados para lanzarlos hacia el inframundo, y se presenta así esta dicotomía entre las buenas acciones y las malas acciones, que van a estar reforzadas por esta idea de educar a través de la imagen. Por otro lado también, no se llega a ver en esta imagen, pero si quieren pueden buscar la imagen del tímpano de Santa Fe de Conqué, que es este caso. También se presenta en la parte inmediatamente inferior a los pies de Cristo el pesaje de las almas. Lo que vamos a tener ahí es una balanza. De un lado está el arcángel Gabriel, del otro lado está la presencia de un diablo en el que se disputan el alma de alguna persona. Entonces lo que vamos a tener ahí en este tímpano es este tipo de organización. Si ustedes se fijan, son relieves que están muy marcados, pero que no presenta grandes rasgos verosímiles. En este caso lo que vamos a tener es un tímpano también románico, pero en el que la temática, si bien también ronda en lo que es el juicio final por la postura y por la ubicación de las manos de Cristo, nos encontramos con un tetramorfos. Recuerden que el tetramorfos es la representación alegórica de los 4 evangelistas y por lo tanto del Nuevo Testamento. En la parte inferior también vamos a tener la presencia de los apóstoles, y en esta imagen se ve un poco mejor esta falta de verosimilitud extrema. Fíjense que los rasgos son algo esquemáticos, son muy hieráticos, estáticos. El paño mojado trata de aparecer, pero no llega a ser del todo realista. Entonces, en este caso vamos a tener una imagen que también corresponde estilísticamente al románico. En este caso lo que tenemos es también una imagen del juicio final, pero ya de carácter o de estilística gótica. Fíjense comparativamente cómo se trabaja en el primer tímpano que les presenté y en este, y las diferencias que se presentan en uno y en otro. Cómo el volumen se va adquiriendo de manera cada vez más marcada, cómo el paño mojado empieza a marcarnos también el contraposto, cómo las figuras empiezan a marcar las tensiones y relajaciones del cuerpo. Entonces ahí, o en el caso, lo que empezamos a encontrar es que se empieza a buscar la representación más clásica, más pegada a lo real, o la representación más gestual.
Fíjense en lo que son las caras de los condenados, por ejemplo, cómo empiezan a aparecer las caras más acongojadas, en donde van todos encadenados y en fila, en lugar de mirar hacia arriba. Entonces se empiezan a presentar estas características de un clasicismo más marcado. Y en este otro caso lo que quería presentarles es un tímpano dedicado a la Virgen. Está también dividido en registros, tenemos 3 registros, o 3 renglones, si quieren llamarlos de alguna manera. En el registro medio se presenta la escena conocida como la dormición de la Virgen, y en el registro superior lo que vamos a tener es la escena llamada coronación de la Virgen. Fíjense que está presente la Virgen entronada al lado de Cristo entronado, y hay un ángel que le está poniendo la corona de la Virgen como reina de los cielos. Entonces empiezan a aparecer justamente estas escenas dedicadas exclusivamente a la Virgen, porque es la que permitió de alguna manera que Cristo o Dios se hiciera hombre, y justamente este tipo de imágenes refuerzan el cambio teológico que se da en la Baja Edad Media. Lo último que quería mostrarles con respecto a la escultura, que sigue dependiendo del soporte arquitectónico, son los capiteles. En este caso lo que tenemos son todos capiteles que tienen una forma de pirámide truncada invertida, y les presenté distintos temas que podemos llegar a encontrar en este tipo de esculturas. En la primera imagen lo que tenemos es la representación de Adán y Eva, y justamente esta relación con el pecado original. En la escultura del tímpano del lado izquierdo de la pantalla tienen lo que consideramos, tanto en esa escultura como en la que está en el centro, la imaginería que se conoce como bestiario medieval. Y lo que hace siempre esta escultura es presentarnos la gran problemática o el tema de lo infernal y de lo condenatorio. Por eso también se utilizan los capiteles para representar este tipo de figuras. Pero también lo que va a aparecer como contrapartida a este tipo de capiteles son esculturas tanto de reyes como de personajes conocidos como los cruzados. Recuerden que las cruzadas son esas campañas bélicas que generó la Iglesia con las monarquías europeas para recuperar Tierra Santa. Entonces los cruzados se van a representar también como el ideal de caballero, el ideal de hombre a seguir durante la Edad Media como defensor de la religión. A medida que vamos pasando del románico al gótico, las esculturas se van a ir caracterizando por tener cada vez mayor realismo, al igual que en los tímpanos.